Bienvenidos a Inframundo Sobrenatura. Hoy historias de psicópatas. Historia 1. El compañero de cuarto perfecto. Julia siempre había disfrutado de vivir sola, pero las circunstancias económicas la obligaron a buscar un compañero de cuarto. Después de publicar un anuncio en línea, recibió varias respuestas, aunque la mayoría eran de personas que no parecían encajar. Fue entonces cuando apareció Kevin. En la entrevista, él parecía exactamente lo que Julia buscaba. Era educado, tranquilo y tenía un empleo estable. Además, parecía tan ordenado que Julia se sintió afortunada al aceptarlo. El día que Kevin se mudó, todo marchó de maravilla. Llevaba pocas cosas consigo, pero tenía una forma casi obsesiva de colocarlas con precisión. Julia notó su orden meticuloso desde el principio, y al principio lo consideró algo positivo. Pasaron semanas en una dinámica cordial, compartiendo algunas comidas y charlas casuales. Sin embargo, Julia comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaban. Primero fue una camiseta que no encontraba. Después, un peine que siempre dejaba en el baño apareció en la cocina. Aunque no eran grandes cosas, algo no cuadraba. Kevin siempre tenía una respuesta calmada cuando ella le preguntaba: «¿Seguro lo moviste y no recuerdas?» o «Yo no he tocado nada». Julia quería creerle, pero había algo en su tono que le resultaba extraño, como si estuviera evaluando sus reacciones. Un día Julia regresó temprano del trabajo y encontró la puerta de su habitación entreabierta. Al entrar, vio a Kevin sentado en el suelo junto a su cama, sosteniendo una de sus bufandas. Él pareció sobresaltarse, se levantó rápidamente y sonrió. «Lo siento, estaba buscando un enchufe y me distraje», dijo antes de salir de la habitación. Julia se quedó paralizada. Algo en su sonrisa era inquietante, pero trató de convencerse de que tal vez estaba exagerando. Esa noche, Julia no pudo dormir. Decidió revisar las cosas en su cuarto para asegurarse de que nada faltaba. Al mirar bajo su cama, encontró una pequeña caja de madera. Al abrirla, descubrió fotos de ella durmiendo, algunos mechones de cabello atados con cintas y varias prendas que llevaba días buscando. Pero lo peor fue un cuaderno lleno de notas. En las páginas había frases repetitivas como «Ella es perfecta», «La haré mía», y descripciones detalladas de sus rutinas diarias, como si la hubiera estado vigilando desde hacía semanas. Julia sintió como el pánico se apoderaba de ella. Cerró la caja con cuidado y decidió no confrontarlo esa noche. En lugar de eso, llamó a una amiga para pedirle ayuda. Mientras hablaban, escuchó pasos fuera de su habitación. Kevin estaba parado al otro lado de la puerta. «¿Estás bien, Julia? Te escucho hablar sola». Julia trató de mantener la calma y respondió que todo estaba bien. Minutos después, escuchó como Kevin se alejaba. Esa noche no pegó ojo. En cuanto amaneció, empacó sus cosas lo más rápido posible. Sin embargo, cuando se disponía a salir, Kevin estaba esperándola en la sala de estar. Sostenía un cuchillo de cocina y tenía una mirada completamente diferente a la que Julia conocía. «¿A dónde crees que vas, Julia? Pensé que éramos amigos». Julia intentó calmarlo mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Él se movía con pasos lentos, como si disfrutara del momento. Antes de que pudiera alcanzarla, Julia logró abrir la puerta y gritar, alertando a los vecinos. Kevin intentó detenerla, pero los gritos atrajeron a varios inquilinos que intervinieron y llamaron a la policía. Cuando arrestaron a Kevin, Julia descubrió la verdad. Él había cambiado de nombre para ocultar un historial de violencia y acoso. Había pasado años obsesionándose con mujeres
a las que trataba de manipular para que dependieran de él. Aunque Kevin estaba tras las rejas, Julia nunca volvió a sentirse completamente segura, ni siquiera en su propio hogar. Historia 2. El conductor desconocido. Marcos no solía salir de fiesta, pero aquella noche hizo una excepción para celebrar el cumpleaños de un amigo cercano. Después de varias horas, decidió que era hora de volver a casa. Había bebido un poco, pero estaba lo suficientemente consciente como para tomar decisiones responsables. Abrió la aplicación de transporte y pidió un coche. El tiempo estimado de llegada era de 5 minutos. Cuando el sedán negro se detuvo frente a él, Marcos no pensó en verificar la matrícula, como solía hacer. El conductor bajó la ventanilla y dijo su nombre. Marcos asintió y subió al asiento trasero. La música suave que sonaba en la radio y la amable sonrisa del conductor le hicieron bajar la guardia. Sin embargo, pronto comenzó a notar cosas extrañas. El conductor, un hombre de unos 40 años, lo miraba constantemente por el retrovisor. No era una mirada casual, era una mirada fija, como si estuviera evaluándolo. Marcos intentó ignorarlo y revisó su teléfono, pero al mirar el mapa de la aplicación, se dio cuenta de que estaban yendo en dirección contraria a su destino. «Disculpa, creo que te has desviado del camino», dijo Marcos, tratando de sonar tranquilo. El conductor no respondió. En cambio, aceleró. Marcos sintió un nudo en el estómago. Volvió a insistir, esta vez con un tono más firme. «Oye, ¿qué estás haciendo? Este no es el camino». El hombre finalmente habló, pero sus palabras fueron escalofriantes. «A veces, la mejor ruta no es la más directa». Marcos intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Sacó su teléfono para llamar a alguien, pero el conductor extendió una mano y le arrebató el dispositivo. La sonrisa en su rostro ahora era perturbadora. El coche se detuvo en un descampado. El conductor sacó un cuchillo del bolsillo y le ordenó que bajara. Marcos, temblando, obedeció. Intentó razonar con él, pero el hombre no parecía interesado en hablar. «Siempre me dejan solo, pero tú no me dejarás, ¿verdad?», dijo mientras acariciaba el filo del cuchillo. Marcos aprovechó un descuido y corrió hacia el bosque cercano, escuchando los gritos del hombre detrás de él. Tropezó varias veces, pero no se detuvo. Finalmente vio las luces de una carretera y se dirigió hacia allí. Un camión se detuvo al verlo y el conductor lo ayudó a llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron al descampado, el coche ya no estaba. Más tarde, Marcos descubrió que el hombre había estado involucrado en casos similares, pero siempre lograba escapar. Desde entonces, Marcos revisa 2 veces cada detalle antes de subirse a un coche, aunque sigue teniendo pesadillas con aquella noche. Historia 3. El vecino psicópata. Ana vivía en un vecindario tranquilo, de esos donde todos se conocen y saludan al cruzarse. Había llegado a esa zona buscando paz después de un divorcio difícil. Su casa era pequeña, acogedora, y estaba rodeada por un frondoso jardín. Todo parecía perfecto hasta que conoció a su vecino, Esteban. Esteban era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y cabello gris. Tenía una mirada que siempre parecía analizar a las personas, como si pudiera ver más de lo que uno quería mostrar. Cuando Ana se mudó, él fue el primero en darle la bienvenida, llevando una bandeja de galletas caseras. Aunque el gesto parecía amable, había algo en su sonrisa que hizo que Ana se sintiera incómoda. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Esteban siempre saludaba cuando la veía salir al jardín o al recoger el correo.
Sin embargo, poco a poco, Ana comenzó a notar cosas extrañas. Un día, al llegar a casa, encontró su puerta principal abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave. Nada parecía estar fuera de lugar, pero la sensación de intranquilidad persistió. Luego empezaron los ruidos. Por las noches, Ana escuchaba pasos alrededor de su casa. Cuando miraba por las ventanas, no veía a nadie. Pensó que tal vez eran animales, pero una noche descubrió huellas humanas en el barro del jardín. Decidió instalar cámaras de seguridad. La primera noche con las cámaras instaladas fue reveladora. Al revisar las grabaciones, Ana vio a Esteban merodeando por su propiedad. En un momento, se acercó a una ventana y se quedó mirando hacia adentro durante varios minutos. Luego se marchó, como si nada. Ana estaba aterrada. Llamó a la policía, pero los oficiales no pudieron hacer mucho. Esteban no había entrado a su casa ni había cometido un delito. Parece que solo es un vecino curioso. Manténgase alerta y llámenos si ocurre algo más, le dijeron. Ana no se sintió segura con esa respuesta. Esa noche Esteban tocó a su puerta. Ana no abrió, pero él habló desde el otro lado. Vi que instalaste cámaras, Ana. ¿No confías en mí? El tono de su voz era tranquilo, casi amigable, pero sus palabras tenían un matiz siniestro. Ana no respondió y trató de mantenerse en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Al día siguiente las cámaras dejaron de funcionar. Al revisar descubrió que alguien había cortado los cables. Ana decidió que era suficiente y empezó empapata empática para huirse de allí. Sin embargo, mientras guardaba sus cosas, escuchó pasos en el piso de abajo. Al asomarse, vio a Esteban en su sala, sosteniendo un cuchillo. «No puedes irte, Ana. Nadie te va a cuidar como yo lo hago». Ana retrocedió hacia su habitación y cerró la puerta con llave. Esteban empezó a golpearla, tratando de entrar. Ana llamó al 911 con manos temblorosas. Cuando los operadores contestaron, apenas podía hablar, pero logró dar su dirección. Mientras esperaba, Esteban logró forzar la puerta. Su rostro estaba desfigurado por una mezcla de ira y desesperación. Justo cuando él se abalanzaba sobre ella, se escucharon las sirenas de la policía. Esteban intentó escapar, pero los oficiales lo detuvieron antes de que pudiera salir de la casa. Más tarde, Ana descubrió que Esteban había acosado a varias mujeres en el pasado, pero nunca lo habían arrestado, porque siempre lograba manipular las situaciones para parecer inofensivo. Aunque ahora estaba tras las rejas, Ana sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Historia 4. El conductor nocturno. Carlos era taxista en un pequeño pueblo donde todos se conocían. Solía trabajar de noche porque le gustaba la tranquilidad que ofrecía esa franja horaria. Su turno comenzaba a las 10 p.m. y terminaba al amanecer. Aunque a veces recogía a personas extrañas, nunca había tenido un problema grave hasta esa noche. Eran las 2 de la madrugada cuando Carlos recibió una solicitud en las afueras del pueblo. El lugar era una vieja estación de tren abandonada que no se usaba desde hacía décadas. Al llegar, no vio a nadie. Encendió las luces altas del coche y esperó. De repente, una mujer salió de entre las sombras. Vestía ropa antigua, como si hubiera salido de otra época, y su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo. Carlos sintió un escalofrío, pero trató de mantener la compostura. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó mientras ella subía al asiento trasero. «Al final del camino». La respuesta era vaga, pero Carlos asumió que se refería a una dirección específica.
Mientras conducía, intentó conversar, pero la mujer no respondía. Solo miraba por la ventana, aunque fuera un paisaje oscuro y desolado. Después de unos minutos, Carlos notó que el taxímetro había dejado de funcionar. También comenzó a sentir un olor extraño, como a tierra húmeda y flores marchitas. Miró por el retrovisor y se dio cuenta de que la mujer lo estaba observando fijamente. ¿Está todo bien, señora? Ella no respondió, pero comenzó a reírse suavemente. La risa era casi un susurro, pero tenía un tono perturbador. Carlos comenzó a sentirse incómodo. Finalmente, llegaron al destino, un cementerio en las afueras del pueblo. La mujer se bajó sin decir una palabra y comenzó a caminar hacia las tumbas. Carlos pensó en irse, pero algo lo impulsó a seguirla con la mirada. Ella se detuvo frente a una lápida y se dio la vuelta para mirarlo. «Gracias por traerme a casa». Y ante sus ojos, la mujer se desvaneció. Carlos se quedó paralizado durante varios minutos, incapaz de moverse. Cuando finalmente reunió el valor para revisar la lápida, vio el nombre de la mujer grabado en la piedra. Había muerto hacía más de 50 años. Desde entonces, Carlos evita recoger pasajeros en las afueras del pueblo, especialmente cerca de la vieja estación de tren. Historia 5. El psicópata de Tinder. María era nueva en Tinder y, como muchas personas, buscaba algo de compañía. Después de varias conversaciones sin interés, conoció a Diego. Parecía encantador, guapo y con una sonrisa que hacía que su corazón se acelerara. Después de varias semanas hablando, decidieron conocerse en persona. Diego insistió en recogerla en su coche. Aunque María tenía dudas, aceptó. Cuando él llegó, todo parecía normal. Durante el camino, él fue amable y carismático, haciendo que María se sintiera cómoda. Sin embargo, a medida que avanzaban, María notó que estaban yendo hacia una zona alejada de la ciudad. ¿No íbamos al restaurante del centro?, preguntó. Quería llevarte a un lugar especial primero, respondió Diego, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. María comenzó a sentirse incómoda. Intentó enviar un mensaje a una amiga, pero Diego le arrebató el teléfono. «No lo necesitas esta noche». María sintió un nudo en el estómago. Estaban entrando en un camino oscuro rodeado de árboles. Cuando finalmente se detuvieron, Diego sacó un cuchillo. «Siempre arruinan la cita cuando todo va tan bien», dijo con una voz llena de frustración. María sabía que debía actuar rápido. Mientras él abría su puerta, ella aprovechó para golpearlo con todas sus fuerzas y salir corriendo hacia el bosque. Aunque Diego la perseguía, logró esconderse entre los árboles hasta que vio las luces de un coche patrulla. Diego fue arrestado más tarde. En su coche encontraron fotos de varias mujeres desaparecidas, todas con historias similares a la de María. Desde ese día, María dejó Tinder para siempre. Historia 6. El extraño ritual. Clara trabajaba como niñera en una casa ubicada en un pequeño y tranquilo vecindario de las afueras de la ciudad. Sus noches solían ser aburridas: ver televisión mientras los niños dormían y esperar a que los padres regresaran. Sin embargo, esa noche era diferente. Había un ambiente pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Cerca de la medianoche, Clara escuchó el sonido de una notificación en su teléfono. Era una solicitud en una red social que no recordaba haber descargado. El nombre de usuario era Observador y el mensaje decía: «Mira por la ventana». Un escalofrío recorrió su espalda. Pensó que se trataba de una broma,
pero no pudo evitar mirar. Al apartar la cortina, vio una figura oscura parada al otro lado de la calle, iluminada por la luz tenue de una farola. La persona llevaba una máscara blanca sin expresión y sostenía lo que parecía ser un cuchillo. Clara cerró rápidamente las cortinas y llamó al 911. Mientras esperaba que contestaran, revisó las puertas y ventanas para asegurarse de que estuvieran cerradas con llave. La operadora le dijo que la policía estaba en camino, pero también le pidió que permaneciera en línea. Clara accedió, aunque no podía dejar de sentir que algo iba terriblemente mal. Cuando regresó al salón, vio que su teléfono había recibido otro mensaje. Esta vez, el texto decía: «Es demasiado tarde. Mira detrás de ti». Con el corazón latiendo a toda velocidad, Clara giró lentamente. En la penumbra de la habitación, vio una figura alta y delgada, con la misma máscara blanca, de pie junto a la puerta de los niños. Sin pensarlo, corrió hacia ellos y cerró la puerta con fuerza, encerrándose con los pequeños. El sonido de pasos pesados resonó por el pasillo. Clara trató de mantener la calma, susurrando palabras tranquilizadoras a los niños que ya estaban despiertos y asustados. Finalmente, escuchó las sirenas de la policía. Pero cuando los oficiales entraron a la casa, no encontraron a nadie más. Más tarde, Clara descubrió que la aplicación que había recibido no existía en su teléfono. Nunca se supo quién era el extraño o cómo había entrado, pero desde esa noche, Clara dejó de trabajar como niñera. Historia 7. La habitación sin retorno. Miguel era policía en una pequeña ciudad donde rara vez ocurrían crímenes graves. Una noche, mientras patrullaba, recibió un llamado extraño. Un hombre había denunciado gritos provenientes de un edificio abandonado en las afueras del pueblo. Aunque el lugar era conocido por ser un refugio para vagabundos, Miguel decidió investigar. El edificio era un antiguo hotel, deteriorado por los años y el abandono. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafitis, y el aire olía a humedad y moho. Miguel recorrió los pasillos con su linterna, buscando cualquier indicio de actividad. Cuando llegó al segundo piso, escuchó un ruido. Parecía el llanto de una mujer, suave pero desgarrador. Siguió el sonido hasta una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, la linterna iluminó una escena escalofriante. Una mujer con cabello desordenado estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera alma. «Señora, ¿está bien?», preguntó Miguel, acercándose con cautela. La mujer no respondió. Solo empezó a murmurar algo ininteligible. Cuando Miguel trató de tocarle el hombro, ella levantó la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos se tornaron negros como el carbón, y su rostro comenzó a deformarse en una mueca imposible. De repente, la puerta se cerró de golpe. Miguel intentó abrirla, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Gritos aterradores llenaron la habitación, y la mujer comenzó a reír de una forma que no parecía humana. La linterna parpadeó, y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Cuando las luces volvieron, Miguel estaba solo. La mujer había desaparecido, pero en las paredes de la habitación había escrito con sangre: «Nadie sale vivo». Miguel logró escapar, pero cuando regresó con refuerzos, el edificio estaba completamente vacío. Desde esa noche, decidió nunca volver a trabajar en el turno nocturno. Historia 8. El conductor desaparecido. Sara había pasado la noche en una fiesta y decidió tomar un Uber para regresar a casa. Era tarde.
cerca de las 3 de la madrugada, y la ciudad estaba prácticamente desierta. Cuando llegó el coche, el conductor, un hombre mayor con ojos profundos y cansados, le sonrió con amabilidad. El viaje comenzó sin problemas. Sara se recostó en el asiento trasero, revisando su teléfono mientras el coche avanzaba por las calles oscuras. Sin embargo, después de un rato, notó que el camino no era el habitual. «Disculpe, ¿este es el camino correcto?», preguntó. El conductor no respondió. Simplemente miraba fijamente hacia la carretera. Sara comenzó a ponerse nerviosa. Revisó la aplicación y vio que el destino había cambiado automáticamente a un lugar desconocido. «Señor, pare el coche. No voy a ese lugar», exclamó, tratando de mantener la calma. Finalmente el conductor habló, pero su voz era baja y fría. «No te preocupes, pronto llegaremos». El coche se adentró en un camino boscoso y Sara sintió que algo estaba terriblemente mal. Intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Gritó y golpeó el asiento, pero el conductor no reaccionó. Finalmente el coche se detuvo frente a una vieja cabaña. «Sal del coche», ordenó el hombre. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del lado de Sara se abrió sola. Un grupo de figuras encapuchadas apareció, acercándose lentamente al vehículo. Sara gritó con todas sus fuerzas, pero nadie podía escucharla en ese lugar remoto. Cuando los encapuchados la arrastraron fuera del coche, Sara notó que el conductor simplemente se desvaneció. Era como si nunca hubiera existido. La cabaña estaba llena de símbolos extraños y velas encendidas. Nadie volvió a ver a Sara después de esa noche.